Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente al programa Letras de Nuestra América. Yo soy Daniel Salomón, mi compañera Amelia Rivas. Vamos a estar presentándoles el día de hoy el programa dedicado a la oralidad. Vamos a hablar sobre qué es la oralidad, qué representan los pueblos indígenas, en específico en la literatura de los pueblos indígenas, cómo es que este tema influye para el habla, ¿no? de lo que es el programa, ¿no? De Letras de Nuestra América, qué representa la forma de habla con los pueblos. Es un programa muy interesante porque estaremos hablando acerca de cómo históricamente los pueblos originarios, los pueblos indígenas han transmitido su literatura a través de la lengua y del habla, no necesariamente de la cultura escrita. Exactamente. Bien, pues vamos a iniciar este programa con la lectura de un poema que se llama Los hijos de esta tierra. Un día completo hemos reflexionado. Ha caído la lluvia, han soplado los vientos y en un rincón oculto se ha humedecido el polvo. Otros han muerto, llorado o revivido en lugares lejanos. Levantados en armas, hemos huido en campos temblorosos, bajo cielos que estallan. La luna y diferentes soles nos han visto. En épocas distintas hemos llevado en brazos a hijos de esta tierra, y largos sinsabores nos han sorbido el alma. Los dioses nos prefieren, dicen. Hemos cruzado ríos y mares de algas remotas, y erigido ciudades ajenas, tumbas gloriosas para cuerpos sin marcha. En nuestras viejas chozas, tranquilos, inocentes, pensamos en todo esto. Graznan los cuervos, pasan hombres contrarios con rostros diferentes y heladas invernales recuperan el mundo. Pero nosotros, que en un día completo hemos reflexionado en todo lo que pasa, de todo esto, muy poco comprendemos. ¿No recuerdas de quién es el poema? Sí, claro, el poema pertenece a Raúl Navarrete, bueno, él nació en Jalisco en 1942, muere aquí en la Ciudad de México en 1981, fue narrador, poeta y periodista. Su obra poética la integra un puñado de poemas y un solo libro que se llama Memoria de la Especie, con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes en 1977. Y bueno, en este título Navarrete denota su visión pesimista sobre la sobrevivencia del hombre sobre la tierra. También señala los crímenes del ser humano contra sí mismo, que lo llevará a la perdición. Y bueno, su poesía es eminente social. Y su poema más notable se llama Mujer Muerta, que es quizá el primer poema sobre un femicidio, bueno, se entendería actualmente. Claro. Bueno, ese poema que nos leíste es importante para, yo creo que iniciar este tema, ¿no? Sí. Acerca de la oralidad. A mí me gustaría empezar un poco hablando sobre el proceso de hominización, cómo es que nos erigimos sobre dos patas, ¿no? Cómo Sí. pasamos de ser una especie ajena a esta y nos convertimos en Homo sapiens, eh, que es un proceso evolutivo de millones de años, ¿no? Pasaron millones de años para que pudiéramos convertirnos en Homo sapiens. Y sí, y justamente yo creo que uno de los aspectos importantes y que es eje de este programa tiene que ver con este asunto del lenguaje, ¿no? Como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, el lenguaje pues no solamente tiene que ver con el ámbito de lo escrito, ¿no? Tiene que ver también con el ámbito de lo hablado, ¿no? Y bueno, también había mencionado yo de lo señado y de lo tocado. De lo tocado. Ajá, en este sentido, bueno, hacemos referencia a los compañeros y compañeras que son sordos o ciegos o ciegas, que justamente no utilizan el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? Y creo que en este ámbito, pues tiene cabida justamente la lengua originaria, ¿no? Justo en este proceso de hominización, ¿no? También el arte rupestre, ¿no? Fue como el inicio, ¿no? De este empleo del lenguaje del humano, ¿no? Al plasmar sobre las paredes o sobre el material que tuvieran, pues cierta representación de lo que ellos veían en su cotidianidad, ¿no? Entonces partimos de ahí, ¿no? Justamente en este programa para hablar de la oralidad y de cómo el humano ha ido pues evolucionando en ese sentido
y cómo caemos nosotros o nos posicionamos ahora, ¿no? Dentro de este programa en términos de la oralidad. Sí, creo que desde el inicio de la existencia del humano como lo conocemos, la transmisión de ideas ha existido, ¿no? Ha sido parte fundamental para llegar hasta acá, diría Darwin. Pues el más apto ha sobrevivido, ¿no? Una forma ahí medio Es radical, cuestionable. radical de expresarlo, pero de alguna forma Darwin dice, ¿no? La evolución ha beneficiado a estos sujetos, ¿no? Nos ha dotado de la capacidad de comunicarnos, De pensar, de pensar, de crear. de crear, ¿no? Bien decías, ¿no? Las pinturas en las cuevas es prueba de las primeras formas, o De, que de al menos que tenemos rastro de comunicación, ¿no? Y son pinturas, muchas de ellas que sirven para posicionar a los personajes en el mundo, ¿no? Saber qué estaban haciendo en ese momento, cómo se veían a sí mismos en la humanidad, cómo pensaban incluso, cómo reflexionaban, cuáles eran sus actividades diarias. Es importante porque cuando pensamos, decíamos, ¿no? El tema es la oralidad. Cuando pensamos en cómo hemos sobrevivido o cómo ha sobrevivido nuestra historia humana, no a partir de la historia escrita, que en realidad es muy nueva, es muy joven la historia escrita, sino la historia oral, pues hablamos de eso, ¿no? De años, de siglos, de milenios, ¿no? sí, Eh, las primeras cuevas que aparecen, los primeros rastros de pinturas están en Francia. y hace muchos millones de años, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, en ese sentido, pues como bien lo menciona mi compañero Daniel, ¿no? El ámbito de la escritura, pues es un arte nuevo en realidad, ¿no? Previo a todo este proceso escritural, pues viene este trabajo de la oralidad, ¿no? Ya igual en el programa anterior habíamos mencionado de manera, pues, como muy por encimita, ¿no? Este trabajo que hacían los juglares, ¿no? De llevar la historia de un pueblo a otro a través de la oralidad, ¿no? Justamente contaban, perdón, las historias a partir del proceso de memorización, ¿no? Que igual mencionábamos en el capítulo anterior, pues ahora se vuelve un poquito complejo, ¿no? Dada la facilidad que nos otorga la tecnología en ese sentido, eh, pues ya el proceso de memorización se ha vuelto distinto, ¿no? No es el mismo y justamente nos ha llevado a este ámbito, ¿no? Incluso que ahora ya la tecnología es tan avanzada que puedes colocar el celular encima de un libro, instalar una aplicación y entonces la aplicación se encargará de hacerte la lectura, ¿no? De todo el libro, ¿no? Y pues en un inicio no era así, como ya lo mencionaba, ¿no? Los juglares eran quienes iban de un sitio a otro justamente contando las historias y también recordar que pues estas historias no tienen nada que ver en términos formales con un libro, ¿no? No tenía que ver con este trabajo de escritorio, como ya bien lo mencionaba Daniel en el capítulo anterior, sino más bien de la cotidianidad y de la cotidianidad que poco a poco se fue transformando en mito, en leyenda, ¿no? Que justamente son historias que todavía nos atañen en la actualidad, ¿no? Como el mito, pues, es sumamente ya hablado y renovado y hecho y deshecho una y otra vez, como el de La Llorona, ¿no? Entonces, bueno, que tiene sus diferentes versiones, dependiendo de la geografía en la que sea contada, y pues hacia allá vamos a arrancar, ¿no? Nuestro programa. Sí, cuando hablamos de oralidad, pues es necesario reflexionar sobre el principio de las culturas, ¿no? Decías, una de las formas de las que tenemos rastro es a través de las cuevas, de las pinturas rupestres. Pero también a partir de la lengua hablada, decíamos, la importancia de la lengua hablada eh, o señada, ¿no? Ya más recientemente podemos hablar de la lengua señada, pero entender la lengua, cuando hablo de la lengua, hablo como la capacidad de comunicarnos, ¿no? Eh, Decía yo en el capítulo anterior que la lengua es el único órgano que se encuentra entre el aquí y el afuera, Sí, ¿no? El aquí de la boca, no solo como un órgano interno,
que sale hacia afuera, sino como el aquí y al afuera de nuestras ideas y nuestros pensamientos. En el principio, las culturas originarias se expresaban únicamente a través de la voz, de la comunicación, ¿no? No tenemos rastro alguno, al menos, de que se comunicaran por textos o por mensajes, o Sí, claro. al menos no hay rastro de eso, ¿no? Pero sí tenemos la noción de que se expresaban a través de la lengua hablada. Esto es muy importante porque decíamos el programa pasado, la lengua que hablamos nosotros, que estamos hablando aquí frente a estos micrófonos, el español es muy joven, es una lengua del año 1000, más o menos, ¿no? Que claramente antes de esta lengua existió el latín, ¿no? Ajá. Del latín derivaron ahí algunas lenguas que se les conoce lenguas romances, ¿no? Como el francés, El el portugués, portugués, el español, el francés. este, pero si hablamos de historia de lenguas, ¿no? En América nuestras lenguas son mucho más viejas que el español, ¿no? Mientras hablamos que el español tiene apenas 1000 años de existencia, nace aproximadamente en el año 1000, o es al menos lo que tenemos rastro. Tenemos otras culturas que han existido mucho antes y su lengua se ha difundido desde antes, ¿no? Sí. ¿Tenemos ejemplos de alguna? Sí, justamente, bueno, nosotros que pertenecemos a una comunidad triqui, pues justo tenemos, ¿no? Ese rastro, y es Agustín García Alcaraz quien se encarga de hacer ese registro en su libro llamado Tinujay, perdón, Los Triquis de Copala, ¿no? Y este libro, bueno, es editado en 1973. Lo que hace este autor es ir a vivir justamente a Copala y hace todo un registro, ¿no? De las costumbres y tradiciones de la comunidad triqui. Y entonces justo ahí hace un rastreo y hace un rastreo y un registro, ¿no? Justamente de la lengua triqui, ¿no? En este caso, bueno, me gustaría leer el primer párrafo del capítulo 4, ¿no? Que es dedicado justamente a la lengua. Dice, nadie ignora la importancia que tiene un idioma para entender la mentalidad de la gente que lo habla. Es más que un reflejo de la visión que se tiene de las cosas, es casi la visión misma de ellas o al menos su expresión, ¿no? Entonces, esa es como la pequeña introducción que hace justamente para posteriormente desarrollar, ¿no? Cómo es la lengua triqui, ¿no? En Oaxaca y que está vinculada justamente a a la familia mixteca, ¿no? Eh, y que habla también, ¿no? Justamente, ¿no? Que esta pertenece a la musgo y al cuicateco, ¿no? Que son los idiomas indígenas actualmente hablados en la región, ¿no? Bueno, estamos hablando de los 70, ¿no? Obviamente la lengua en términos de oralidad, en términos de escritura, pues va teniendo modificaciones, ¿no? La lengua está viva, ¿no? La lengua siempre se está renovando, ¿no? Y creo que en esa medida es que vamos conociendo varias variantes, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, podríamos nosotros hablar de todas estas variaciones de la lengua, ¿no? Y que justamente también era algo que tocábamos en el capítulo anterior, ¿no? Que los españoles llegaron aquí y dominaron y conquistaron, ¿no? Y nos impusieron una cultura, ¿no? Sin embargo, pues quedaron, ¿no? Como ciertos huecos, ¿no? Al momento de nosotros hablar el español, ¿no? No es lo mismo, bueno, no sé si llamarlo entrenar, ¿no? Enseñarle español a alguien que habla ya una lengua indígena, ¿no? Que a alguien que ha crecido ya, ¿no? Con ese idioma, ¿no? Entonces, bueno, es como una de las cosas que rescata García Alcaraz en este libro de Tinujay, que pues también ya es un libro antaño, que bueno, no se puede conseguir fácilmente, pero que es un punto de partida y de referencia para nosotros. Sí, justo, ¿no? Este aporte de Agustín García Alcaraz en Tino Hey es muy importante porque, claro, él se sitúa específicamente en el pueblo triqui, ¿no? Exacto. Él nos dice,
Decíamos hace rato, ¿no? El español desciende del latín, Ajá. ¿no? Y al igual que el francés, el portugués, ¿no? Pero en este caso, el triqui desciende decíamos, del amuzgo, Exacto. ¿no? En México tenemos familias lingüísticas, ¿no? El triqui pertenece a esta familia lingüística, ¿no? Eh, el mixteco, el triqui. Vemos a las lenguas como una raíz, ¿no? Vemos como algo lineal, como en la historia, ¿no? La Exacto. historia no es lineal. Son raíces que van desembocándose y van saliendo y creciendo nuevas raíces, ¿no? Lo mismo sucede con la lengua. Ya sea el español o cualquier otra lengua, van saliendo dialectos, variante por aquí, variante por Exacto. acá, ¿no? En el caso del triqui nos dice Agustín García Alcaraz, el triqui es una lengua que desciende del amuzgo cerca de 3.500 años antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo, ¿no? Sí. Como nos ha enseñado a medir el tiempo, ¿no? Los occidentales. los occidentales. Entonces estamos hablando que al menos la lengua triqui posee una antigüedad de más de 4.000 años, ¿no? La lengua triqui, ¿no? 4.000 años difundiendo, transmitiendo las ideas a través del habla, ¿no? En un rato dimos más por qué a partir del habla, ¿no? Cuando nos involucramos más hacia las culturas orales. Sí. Pues estamos hablando de un ejemplo primero, ¿no? Una lengua, la cultura triqui de la región mixteca del estado de Oaxaca, con una antigüedad de 4.500 años más o menos, ¿no? Estamos hablando 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Antes que grandes filósofos, por Sí. ejemplo, antes que Aristóteles, antes que Platón, antes que estos grandes pensadores occidentales, ¿no? Que son la base de la cultura occidental, ¿no? Aristóteles es la base de la cultura occidental. Eh, entonces es algo muy, muy impactante cuando uno lo piensa así, ¿no? Porque no es fácil medir el tiempo en retroceso, ¿no? Uno piensa en ayer, hace una semana, pero piensa en hace 4.500 años. Pues es algo que para nosotros pues es difícil de explicar, ¿no? Sí. ¿Cómo se veía una persona hace 4.500 años hablándole a alguien más, ¿no? ¿Cómo se expresaba? ¿Qué sucedía? Es ahí cuando podemos hablar de las culturas orales, ¿no? ¿Qué son estas cosas, ¿no? ¿Qué es la cultura oral? ¿Qué son los pueblos orales? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se les denomina así hasta cierto punto, ¿no? Por eso decíamos que era importante empezar con la hominización, ¿no? El momento en que el homo se hace humano, cómo pasamos del homínido al humano, cómo nos convertimos en humanos, ¿no? Porque esta capacidad, diría un filósofo alemán, Martin Heidegger, que nosotros, el ser humano, el ser humano, él usa un término en alemán que es el Dasein, que es el ser ahí, ¿no? Pero él lo explica, el Dasein es el único ser que se pregunta por la existencia del ser, ¿no? Es decir, el humano es el único ser con la capacidad, al menos que nosotros sepamos, de preguntar por la existencia de nosotros mismos, ¿no? De sí mismo. Lo que nos da de alguna forma humanidad, nuestra humanidad. Decíamos el capítulo pasado, la alteridad, el reconocimiento del otro ser, pues es parte de la humanización. Martin Heidegger dice, nosotros somos el ser. El Dasein es el ser que se pregunta por el ser. No, cuando pensamos en esto, pues pensamos en las culturas orales, ¿no? ¿Cómo es posible que las culturas que pensemos no tenían cultura para ese momento, ¿no? Claro. Culturas salvajes, culturas, si lo pensamos así, ¿no? 4.500 años primitivas, culturas. ¿Cómo es posible entonces que hayamos logrado llegar hasta acá, no? Porque, pues eso ha sucedido históricamente, ¿no? La capacidad de preguntarnos constantemente, de razonar, de decir, a ver, esa capacidad que tenemos de razonamiento que ha sido que ha hecho que hayamos avanzado tanto, ¿no? Realmente, si pensamos 4.500 años hacia atrás es mucho, pero desde hace cuánto conocemos la historia, el avance tecnológico es exponencial, ¿no? Sí. En 4.500 años no avanzamos lo que avanzamos en 100 años, Sí. ¿no? Porque el avance es apresurado. En el caso de las culturas orales, estamos hablando de culturas que en principio no tienen acceso a la escritura, a la lectura, ¿no? Son culturas en principio que son únicamente orales, ¿no? Sí. Estamos hablando en el inicio entonces de los pueblos originarios, antes de cualquier estado-nación, de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier geografía. Estamos hablando que existían pueblos con un idioma, con una lengua que era capaz de transmitirse a sí misma, ¿no? Y que fueron de alguna forma
creando lo que hoy conocemos como pueblos, ¿no? Ese aglutinamiento de gente que podía entenderse, que lograba comunicarse, que estaba ahí, pues hizo que nos juntáramos políticamente, que creáramos la polis, dirían en, En en Occidente. Occidente, ¿no? Esta capacidad política de establecernos, de comunicarnos, de cuestionarnos por nuestra propia existencia, porque eso es lo que hace la palabra. Sí. El mito, la leyenda, nos sitúa, nos coloca, nos hace crear existencia, cuestionar la existencia. Incluso, bueno, creo que ahí también sería importante mencionar, ¿no? Si bien hablamos de la región mixteca, ¿no? Donde está situado el pueblo triqui, pues hay que hablar también de las diferencias, ¿no? Que existe dentro de esa misma región, ¿no? O sea, existe la mixteca baja y la mixteca alta, ¿no? Nosotros pertenecemos a la mixteca baja, ¿no? Y justamente hay una diferencia, ¿no? Con la mixteca alta, ¿no? Que justamente no solamente tiene que ver con la oralidad, ¿no? Que es el punto que nos atañe hoy, sino cómo la oralidad traspasa justamente el órgano que tú dices, ¿no? De esta afuera de esta adentro hacia afuera, y que se ve plasmado incluso en la vestimenta, ¿no? Los huipiles que portamos las mujeres son totalmente distintos de la región baja a la región alta, ¿no? La variación del lenguaje también es distinto, ¿no? Y entonces ahí vemos el impacto de la oralidad, del lenguaje, ¿no? Cómo es que va trastocando no solamente el propio cuerpo, es decir, de lo que se piensa y cómo va hacia afuera, sino también cómo va impactando, ¿no? Justamente en otros aspectos que, que pues uno dice, no, pues es inimaginable, ¿no? O sea, regresar 4500 años atrás, ¿no? Y el español 1500 antes de nuestra era, pues sí ha sido una distancia larguísima, ¿no? Que uno ni siquiera, ¿no? O sea, ni por aquí piensa cómo es que sería, ¿no? Ese momento, ¿no? Pero que justamente la oralidad viene a trastocar los cuerpos, las mentes, las costumbres, las tradiciones, ¿no? Que va reivindicando justamente y legitimando ciertas costumbres y tradiciones, ¿no? Y que, bueno, también, ¿no? Cuestionables, ¿no? En la actualidad con tantas modificaciones que existen, ¿no? Esta variación en la historia del humano, pero que justamente, ¿no? Tiene este impacto y que nos hace justamente ser particulares, ¿no? Dice, uno puede generalizar y decir, los triquis de Copala, ¿no? O los triquis de Oaxaca, pero que existe esa variación también, ¿no? Ese asunto particular, ¿no? Entre cada región. Una pregunta, ¿tú sabes cómo el humano logró hablar? ¿Cómo logramos articular para por qué logramos evolucionar? No, ahorita no lo recuerdo, digo, en algún momento lo vi, pero no. Yo recuerdo haber leído un texto, no recuerdo exactamente el autor, pero decía, ¿no? Que uno de los, no necesariamente es el punto fundamental, pero una de las cosas que ayuda a, a- a- a que nuestro sistema Logre logre adaptarse, ¿no? Porque, o sea, si logramos ver las especies que habitaban en esos en el tiempos. proceso, en ese Ajá. proceso, pues cada una con condiciones físicas, ¿no? Adaptándose dependiendo de la región en la que estaba, ¿no? Ahora sí que adaptándose al entorno geográfico. Yo leí que una de las claves fue el alimento, ¿no? Sí. El momento en que logramos cocer la carne, ya no comer carne cruda, sino comer carne cocida, ¿no? El lograr masticar, el lograr tener un mejor, pues sí, Y ahí, por ejemplo, también la dominación del fuego, ¿no? Que fue un punto clave también para el humano, o sea, dominar el fuego, domesticar el fuego, pues ya eso llevó, pues justamente, algo así recordaba también yo, que, bueno, en algún momento, no recuerdo si lo leí o lo hablamos en alguna charla, pero justamente tenía que ver con el alimento y el alimento que colaboró, ¿no? O que dio pauta a que el humano pudiera tener ese desarrollo en el lenguaje tenía que ver con el tema de las proteínas, ¿no? Justamente encontrado en lo que ahora, ¿cómo se llama este huesito que comemos? Que está tuétano. el tuétano, ajá, justamente, ¿no? El tuétano, que era lo que se consumía en aquel entonces, ¿no? Y este proceso de lo crudo a lo cocido con la dominación y del fuego fue como pauta, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, es un punto fundamental para lograr hablar eso, ¿no? Decíamos, ¿no? Un poco radical la postura de Darwin, Ajá. pero
nos adaptamos, ¿no? La humanidad se adaptó, sobrevivió, logró crear cultura a través del habla, logró plasmar en pinturas, en cuevas. O sea, incluso, bueno, hablando La de... cueva, recordé ahorita, la cueva de Chauvet es Ajá, la primera, o la cueva con el registro rupestre más antiguo. antiguo, ¿no? Cueva de Chauvet se llama. Sí, y bueno, eso también me hizo cuestionar o reflexionar sobre ese punto, ¿no? O sea, y lo que decía Martin Heidegger, ¿no? O sea, esta capacidad que tiene el humano de cuestionar sobre sí mismo, pero también sobre los demás, ¿no? Es decir, sobre el resto de los seres vivos, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegamos a entender el lenguaje, por ejemplo, de nuestro perro, de nuestro gato, ¿no? De las aves, ¿no? O sea, ¿en qué momento el humano pasó de comprenderse a sí mismo a comprender al otro también? Yo creo que es un proceso interesante, ¿no? Y que justamente tiene que ver no solo con este caminar o este andar de la oralidad, sino también cómo es que dentro del proceso de la escritura, ¿no? Pues es que se llegan a reproducir los sonidos, ¿no? Por ejemplo, las onomatopeyas, ¿no? Cómo es que el humano llega a captar, ¿no? Esos sonidos y logra plasmarlos de cierta manera o imitarlos de cierta manera, por ejemplo, en las representaciones dramáticas, ¿no? ¿Mm? Sí, tienes razón, ¿no? La importancia de la lengua, ¿no? Por eso yo hago mucho énfasis en eso, ¿no? En la lengua como frontera, no solo como frontera de la boca, sino frontera de las ideas, como frontera de las naciones, ¿no? Y eso ahorita trataré de desarrollarlo más, el por qué hago énfasis en la importancia de la lengua como este órgano capaz de traspasar las fronteras, ¿no? No solo las físicas y Ujú. corporales, sino también las fronteras imaginarias, ¿no? Que No geográficas, tangibles, ¿no? no tangibles, ¿no? Y esto era importante, ¿no? Hablar de la oralidad. ¿Qué es la oralidad? ¿Qué son los pueblos orales, ¿no? Estos pueblos que no tienen escritura, que no tienen lectura, ¿no? Porque aún ni siquiera existe, ¿no? No hay Sí, conocimiento. claro. O sea, pensemos en las culturas orales como culturas que desconocen totalmente la Estos escritura, ¿no? procesos. O sea, que nunca han estado, que no hay contacto, que no hay conocimiento, o sea, que no se tiene la existencia de Sí, la escritura, ¿no? Es un concepto que en las culturas orales ni siquiera sí, pasa por la mente, ¿no? No existe la escritura para ese momento, no existe en lo que conocemos, ¿no? sí, como lo que conocemos ahora, ¿no? Ajá, no es 100% hablado. Estas son las culturas orales. Esto es importante porque los pueblos originarios van a empezar a hacer literatura A partir. a partir de ahí, ¿no? El próximo Ujú. programa tendremos una invitada que nos va a hablar específicamente sobre existe la oralidad, existe la literatura en los pueblos originarios, ¿no? Porque nosotros como conocemos la literatura es esto, ¿no? Los libros físicos que tienen muchas letras, que algunos tienen dibujos, otros no, pero que tienen letras, ¿no? Y que nos explican cosas. Pero no sabemos que tenemos acceso y que durante todo nuestro desarrollo como humanitos hemos tenido acceso a la literatura oral y nosotros pues tal vez ni en cuenta, ¿no? No, y que claro, o sea, considero también que, eh, pues con el proceso de colonización, justamente el tema de la escritura, pues terminó siendo un canon, ¿no? Una imposición, ¿no? Entonces se relegó por completo esta capacidad que tenían los pueblos originarios, bueno, que la siguen teniendo, ¿no? De poder transmitir conocimientos a través de la oralidad, ¿no? Si pensamos en el triqui, un ejemplo, ¿no? Que es el que tenemos a la mano, el acceso a la escritura o a la educación se da pues, reciente, es joven, ¿no? También durante el siglo XX, ¿no? Tenemos una comunidad, decíamos hace rato en el México profundo, en el programa anterior, en el México profundo, ahí olvidados, ¿no? Sí. Con comunidades de difícil acceso, por ahí los tenemos olvidados. ¿Qué sucede entonces, no? La educación llega al pueblo, te digo, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? Sí. Muy joven, ¿no? Es una cultura que aquí ya no se puede hablar de cultura oral 100% porque ya hay conocimiento de que existe la escritura, ¿no? Sí. Tal vez nosotros no tenemos acceso, pero sabemos que lejos hay una escuela por allá, ¿no? Eso ya no es cultura oral, pero es importante porque, decíamos, ¿no? Las culturas han difundido su historia, su existencia, su visión del cosmos, del universo, su cosmovisión a través de la oralidad.
pensemos, les decía, ¿no? En el en el caso específico de los triquis, acceden a la educación hace muy poco, ¿no? Entonces, cuando reflexionamos acerca de lo que representa la oralidad en los pueblos originarios, pues es su existencia, ¿no? Es desde que nacen hasta que estamos aquí, el predominio es la oralidad, ¿no? La importancia de la lengua materna, Sí, lo que decíamos, ¿no? La lengua materna es la que aprendemos sí. Desde que tenemos contacto desde con que las tenemos madres, ¿no? contacto con las madres, ¿no? Es la lengua que vamos aprendiendo y es la que nos representa, ¿no? Cuando eh, pensemos ahora, ¿no? Hay un pensador uruguayo que me gustaría traer acá que se llama Ángel Rama. Ángel Rama tiene un texto muy interesante que se llama La ciudad letrada, ¿no? Por un momento hablamos, ¿no? Las culturas orales son estas, las que no tienen escritura, no tienen lectura, ¿no? Es 100% orales, ¿no? Diría Ángel Rama. Pero también existe una cultura letrada, él le denomina la ciudad letrada. Él ya pensando claramente en las ciudades, ¿no? Sí, Ya claro. un pensador muy contemporáneo. Pero él dice, existe la ciudad letrada, ¿no? Esta ciudad que tiene acceso a la cultura, no es una ciudad, una población, un grupo reducido de sujetos que tienen acceso a la cultura, es decir, pues sí, los que tienen el privilegio de acceder A la academia. a la academia, a la cultura. Entonces empieza a decir, un problema en la ciudad letrada es que la letra, la palabra, la escritura, empieza a utilizarse como herramienta de poder, ¿no? Sí. Eh, decíamos con Franz Fanon, la palabra nosotros los pueblos originarios la tomamos prestada, dice Franz Fanon. No somos dueños de la palabra, la tomamos prestada. Pues diría Ángel Rama, ¿no? Esta ciudad letrada que históricamente ha hecho que nosotros tomemos prestada esta palabra, eh, tiene acceso a la educación, a la escritura, ¿no? Es una ciudad que ha tomado el poder, ¿no? La ciudad letrada conocida como estos Sí. sujetos, como todo lo que representa la cultura, la alta cultura. Y entonces, a partiendo de ahí, Ángel Rama hace un estudio muy interesante sobre los pueblos, sobre la cultura, sobre la escritura, la literatura en América Latina, ¿no? Porque, pues sí, decía yo, la escritura se vuelve una herramienta de poder en tanto, ¿qué sucede en la consolidación de los estados-nación? No, pues empieza a construirse las leyes, ¿no? Las Sí. leyes como una forma de escritura, una herramienta de poder, ¿no? La educación, decíamos, ¿no? La educación durante la colonia era muy reducida. Los pueblos originarios, si acaso o algunos, tlamatinimes, que eran estos eh, sujetos indígenas Sí. con rango alto, tenían acceso a la educación, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? En México o en lo que conocíamos como la Nueva España, tuvimos indígenas que accedían a la educación, pero Creo. Ah. recibiendo una educación criolla, ¿no? Decíamos, la ciudad letrada ahí imponiendo el poder educativo, ¿no? Diciendo, esto es lo que se va a enseñar, esto es lo que van a aprender y esto es lo que es, ¿no? La Sí. realidad como la deben de conocer. Tenemos escritos incluso de indígenas durante la nueva colonia. Uno de ellos hablaremos en un programa más adelante, ¿no? Que habla sobre eh, el encuentro que tiene Juan Diego con la Virgen de Ujú. Guadalupe en el Tepeyac, ¿no? Que es un texto eh, que está plasmado, ¿no? Se plasma desde las manos de un indígena Ah. cómo sucede este encuentro entre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia escrita. Sí, y justamente hiciste que recordara, pues, a todos estos cronistas, ¿no? Que, bueno, en algún momento mencionaste tú, ¿no? Que justamente, tal pareciera que, ¿qué es lo que sucede ahora, no? O sea, hay autoras, autores que hablan de la lengua indígena, de los pueblos indígenas, de la oralidad, ¿no? Pero no se habla desde la propia, lengua, ¿no? Y creo que pasó algo similar, ¿no? De pronto como mencionabas tú, este proceso de antropologización, ¿no? En donde ahora nosotros somos objeto de estudio, ¿no? Y que
justamente en estas crónicas, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo del proceso de colonización o de conquista, ¿no? Es cómo van haciendo estos registros, ¿no? De cómo los indígenas se comportan. Sí, ¿no? Pensemos en, ahora que dices los cronistas. ¿Quién escribe la historia de los pueblos? Fray Bartolomé de las Ajá. Casas, ¿no? San Cristóbal, Ujú. este, Entre algunos otros, porque yo no me acuerdo. los grandes Sí, cronistas de la exacto. Nueva España. Pero pensemos también, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Miguel Muy, Portilla, ¿no? El de la visión de los sí, vencidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién usa la palabra como herramienta de poder, ¿no? sí, Diríamos nosotros la ciudad letrada, diría Ángel Rama, es la ciudad letrada la que utiliza la escritura como una herramienta de poder, ¿no? Por eso las culturas originarias tenían difícil acceso a la escritura, y si hay de acceso, o si contamos con algunos textos a partir de que la educación se escribe o tenemos educación escrita, pues son textos que van por ahí, ¿no? Que se dedican a plasmar lo que les enseñaron en exactamente. la ciudad letrada, ¿no? Tenemos ahí algunos textos muy interesantes, ¿no? Y esto es lo que sucede cuando hablamos de la oralidad, ¿no? La literatura oral. Por ejemplo, los famosos textos de Homero, ¿no? La Odisea Sí. y la Ilíada, Sí. que son unos textos gigantes, con mucha información, con mucha mitología, y que son textos que Homero escribió a partir de la literatura oral, ¿no? Es decir, no son textos que él se inventó Ajá. y que dijo, ah, mira, toda esta mitología va a sonar bien chida si la escribo, ¿no? No, son textos que es una historia que venía de generación en generación y que hasta que llegó Homero y dijo, ah, pues vamos a plasmarlo, ¿no? Es lo mismo que sucede acá, ¿no? Tenemos el Chilam Balam, Ujú. un texto ancestral que lo que hace es situarnos en el mundo, ¿no? En el Chilam Balam, una cosa muy interesante que me gusta mucho es la visión que tienen acerca del humano, ¿no? El humano como sujeto de maíz, Sí, como descendiente del maíz, somos hijos del maíz sí. de alguna forma. Nuestra, mientras en Occidente se piensa que lo que consolida la existencia es el agua, o es el fuego, o es la dualidad, Ajá. Mente-cuerpo. la lucha entre los opuestos. En el Chilam Balam dirían, no, lo que nos consolida la existencia es el maíz, ¿no? Somos hijos del maíz, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la oralidad, ¿no? Transmitiendo los textos a partir de la cultura hablada, ¿no? No de la cultura escrita. Diría muy bien Ángel Rama, ¿no? Esta ciudad letrada que ha mantenido el poder, pues no siempre queda ahí, ¿no? No siempre es la que va a tener el poder como herramienta política, como herramienta educativa, como herramienta, ¿no? Para estar ahí presentes, ¿no? Diría, hace algo muy importante Ángel Rama, ¿no? Dice, y es que vean, ¿no? Cómo a partir de que hay lengua en español y cómo ahora se nos enseña la lengua española en la educación, tenemos autores que vienen también de los pueblos y que escriben en español, pero que siguen representando a los pueblos, ¿no? Él hace algo muy interesante y le llaman los transterrados, ¿no? Que eso lo Sí. hablaremos más adelante en otro programa, pero que es buena introducción a hablarlo acá, ¿no? Él diría, tenemos escritores que nacieron en comunidades, que nacieron en Sí. pueblos, y les pasó lo mismo que a las macetas y a las plantas que trasplantamos, ¿no? Las sacamos de una maceta, La llevamos las a otra. llevamos a otra maceta, les cambiamos la tierra, les echamos un poco de abono, agua, para que vuelvan a crecer, ¿no? Es lo que sucede en la literatura también, ¿no? Tenemos autores que vienen de pueblos que son muy importantes para México. Tenemos por ahí a Juan Rulfo, tenemos a Juan José Arriola, tenemos en Brasil también hay unos autores muy importantes, en Chile, en Perú, y que, pues dirían, ¿no? Son los transterrados, que a fin de cuentas pertenecen a los pueblos, a cierta cultura oral, Pero son llevados al centro. pero ya están en la ciudad letrada, ¿no? Ya pertenecen a la ciudad letrada y son parte de la escritura como una herramienta de poder, ¿no? Entonces, ahora estos escritores nos demuestran que no necesariamente puede verse a la escritura como herramienta de poder. Pensando también en lo que representa la oralidad para los pueblos y en general para la historia, ¿no? Porque si bien decíamos, podemos rastrear la oralidad en los pueblos, pero también podemos rastrear la oralidad
la cultura oral en nuestra propia cultura como hispanohablantes, Sí. ¿no? Desde que nacemos I hasta que morimos. incluso estaba pensando, por ejemplo, en estos procesos que han llevado los chicanos, ¿no? O sea, o a estos compañeros que les llamamos, pochos, esta combinación entre el inglés y el español, ¿no? Que justamente también son excluidos por estas formas lingüísticas que tienen de expresarse, ¿no? Que justamente hay una combinación de 2 lenguas, ¿no? Y que de pronto son excluidos, pero situados al mismo tiempo, pero desde cierto margen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el lenguaje va cambiando o el humano va, ¿no?, haciendo esa interacción entre los distintos lenguajes con los que se va creando y va construyendo? Claro, es que yo diría lo importante no es el predominio de una lengua sobre la Sí, otra, ¿no? Que eso es lo que hizo la consolidación del Estado-nación mexicano, ¿no? Al poner como lengua oficial el español, ¿no? Sabiendo que somos una nación multicultural. multicultural, multinacional incluso diría yo, ¿no? Porque si pensamos en la nación como concepto, la nación es un territorio que comparte el mismo idioma, Sí, ¿no? Pero a ver, ¿no? México no comparte todo el mismo idioma. Tenemos muchas regiones con 55, 56 lenguas indígenas vivas, ¿no? sí, Entonces estamos hablando de un país multinacional, ¿no? No, como lo que hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Al declararse país multicultural, multinacional, ya no reconoce solamente a los hispanohablantes como el predominio cultural, sí, ¿no? sino en general a todos los pueblos. Exactamente. Eso es muy importante porque, pues, habitamos, ¿no? Conjuntamente los pueblos, Coexistimos, coexistimos, ¿no? Mientras están los mixtecos por allá, también puedes encontrarte un chinateco por acá, los otomís. o los otomís por allá, ¿no? Y existimos y resistimos. Y eso es importante en la literatura oral, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Si bien hay un momento donde la escritura se utiliza como una herramienta de poder, pero pues vean, también hay un momento donde la literatura no se utiliza como una herramienta de poder, ¿no? Al contrario, se utiliza como una herramienta, eh, pues, de compañerismo y de acompañamiento, ¿no? Sí, Yo pensaba, recuerdo un texto muy importante de, se llama Escritura, no, la filosofía filosofía en clave tojolabal, de un escritor extranjero europeo que viene a vivir a Chiapas por 20 30 años con los tojolabales, y él hace un texto muy importante sobre su lengua. Él dice, ¿no? Vean, ¿no? Esta lengua, yo estaba en una asamblea y de repente escuchaba que al término de las oraciones un fonema ahí, un tic, tic, ¿no? Decían palabras y al final sonaba el tic, tic. Y él decía, ¿por qué suena tanto esta palabra, este fonema en la lengua, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué se repite y se repite y se repite? ¿No es fundamental o qué? Cuando él decide estudiar la lengua se da cuenta que ese tic representa a un nosotros, ¿no? Significa nosotros. Lo que hacen los tojolabales entonces es, en vez de hablar yo, nosotros. nosotros, ¿no? Ya no dicen yo voy allá, sino nosotros vamos allá, nosotros vamos acá. Entonces, la importancia de la lengua, ¿no? Como herramienta, Unificadora o segmentadora, ¿no? ajá, no, ya no solo como una herramienta de poder Sí, claro. que se utiliza en la ciudad letrada, en la cultura, como un medio educativo prácticamente, ¿no? Lo que ha hecho la educación de alguna forma, eh, en español, ¿no? Sí, Estar encima de las culturas, ¿no? Lo que sucede acá, ¿no? Es al contrario, ¿no? Vean cómo la lengua, esta lengua que es milenaria, que tiene muchos más años de existencia, sí logra visibilizar esto, ¿no? Esto que hablábamos en el otro programa, el problema de la alteridad, esto que no reconocimiento de los pueblos, acá sí sucede, ¿no? que incluso, bueno, me hiciste pensar también, ¿no?, en otra de las experiencias que he tenido. Justamente varias compañeras, ¿no?, triquis, se acercaban conmigo y decían: "Es que mis hijos tienen problemas de lenguaje, ¿no? Por favor, ayúdales a corregir", ¿no? Y yo decía: "Bueno, pero es que yo considero que no se trata de un problema de lenguaje", ¿no? Como se dice desde la academia o desde, los expertos en el área, ¿no? Yo creo que se trata más bien justo de una variación, ¿no? De un pues, un tema complejo que va más allá del uso
o no uso adecuado del órgano, ¿no? Vocal, yo creo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? ¿Por qué un niño triqui, una niña triqui tiene que adaptarse al español, ¿no? Y de pronto al no poder adaptarse, justamente, ¿no? Se le tiene que llamar un problema, ¿no? Un problema de lenguaje, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que aunque sea algo mínimo o algo que tal vez para muchos no tenga trascendencia, yo creo que ahí tiene que ver algo detrás, que ese algo detrás tiene que ver con el tema de la alteridad, ¿no? Claro, es muy importante esto, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? El problema de la lengua o de la alteridad en la lengua o como quiera pensarse, ¿no? Porque decíamos, hay muchas lenguas que cohabitan, coexisten y cada una con sus dificultades, ¿no? Porque tenemos lenguas nasales, lenguas tonales, lenguas que Culturales. guturales, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos de lenguas. El español tiene ciertas fonemas, ¿no? Ciertos Ujú. sonidos con los que ya no estamos acostumbrados los que hablamos español, tal vez, ¿no? Pero Exactamente. cuando nos acercamos a una nueva lengua, pues es posible que nos acerquemos a sonidos que nunca En la hemos, vida, ¿no? ¿no? Que en el Ajá. español no existen. Lo mismo sucede en las lenguas, ¿no? Cuando uno habla español o si un niño empieza a hablar español y se le pasa a otra lengua o quiere enseñársele otra lengua, pues ahí ya empiezan las dificultades, ¿no? Porque justamente nuestro sistema vocativo no está preparado, no está acostumbrado A emitir esos sonidos. No, ni- justamente, ¿no? Eso me lleva a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué cuando un extranjero, ¿no? De habla inglesa, alemana o de cualquier otro idioma llega a hablar español y tiene justamente esas dificultades? Porque a ellos no los categorizamos con un problema de lenguaje, ¿no? Simplemente nos reímos y decimos, está aprendiendo a hablar español, ¿no? Pero jamás se les categoriza con ese problema de lenguaje que sí existe de este lado, ¿no? Y que justamente tiene que ver con estos cambios de fonemas, ¿no? De una lengua originaria al español, ¿no? Sí, y eso es justo lo que sucede, ¿no? Lo que diría Ángel Rama. No, la ciudad letrada, no necesariamente yo tengo que ser un intelectual para Ajá. pertenecer a la ciudad letrada, ¿no? Sino, decíamos, la colonialidad, ¿no? Ya se porta, se lleva. Ya se porta, se lleva y uno está ahí, ¿no? Y trata hasta de corregir en los más mínimos detalles Sí, a exacto. veces cuando alguien pronuncia mal algo, ¿no? Sin saber que decíamos, ¿no? Nosotros somos dueños de la lengua evoluciona, la lengua cambia, ¿no? La lengua no es lineal, ¿no? La lengua no es... Decíamos, justo la ciudad letrada es lo que hace eso, normar, reglamentar, Categorizar. categorizar, ¿no? Tenemos ahí al claro ejemplo que es la Academia Sí, de la Lengua Española, ¿no? Es la que norma la lengua, la que establece las reglas para hablar adecuadamente la lengua, ¿no? Diríamos nosotros, no, no, desde acá diríamos, no, no, hay que ser subversivos, hay que decir, la lengua nos pertenece porque yo hablo mi lengua, ¿no? Yo soy dueño de mi lengua, decíamos, ¿no? Esta capacidad que tenemos de razonar y de pensarnos a nosotros mismos y de saber que existimos y que pertenecemos a este mundo también es parte de decir, es mi lengua y desde aquí. y desde aquí hablo, ¿no? Porque yo soy poseedor de mi lengua, yo no tomo prestada mi lengua, ¿no? Como diría Franz Fanon, yo soy dueño de la lengua. Eso es muy importante porque en la literatura eso sucede, ¿no? Ahora, si pensamos en la oralidad, en la literatura oral, pues eso sucede. Nosotros hemos estado cerca de la literatura oral toda nuestra vida. Cuando pensemos en los cantos, en los trabalenguas, En las canciones de Q, en los mitos, en las leyendas, ¿no? El mito, el por ejemplo, corrido. el corrido, el mito, por ejemplo, ¿no? El mito visto no como una falsedad, ¿no? Esa es una categoría Ajá. del mito, ¿no? El mito como falsedad. Pero también existe el mito como forma de dar explicación al mundo, ¿no? La repetición de generación en generación que de alguna forma consolida nuestra existencia, ¿no? Lo que nos da forma. Justamente yo quiero leer algo para pensar en eso, ¿no? Se llama Del mito a la creación. Este poema no tiene autor, es un texto encontrado, ¿no? Justamente, pero es de origen mixteco, eso sí se sabe, es de origen mixteco. Se llama Del mito a la creación.
Y dice, en el año y en el día de la oscuridad y tinieblas, antes que hubiere días ni años, estando el mundo en grande oscuridad, que todo era un caos o confusión, estaba la tierra cubierta de agua, solo había limo y lama sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo aparecieron visiblemente un dios que tuvo por nombre un ciervo, y por sobrenombre culebra de león, y una diosa muy linda y hermosa, de su nombre fue un ciervo, y por sobrenombre culebra de tigre. Estos dos dioses dicen haber sido principio de los demás dioses. Luego que aparecieron estos dos dioses, visibles en el mundo y con figura humana, cuentan las historias de esta gente que con su omnipotencia y sabiduría hicieron y fundaron una grande peña, sobre la cual edificaron unos muy suntuosos palacios, hechos con grandísimo artificio, donde fue su asiento y morada en la tierra, y encima de lo más alto de la casa y habitación de estos dioses estaba una hacha de cobre, el corte hacia arriba, sobre el cual estaba el cielo. Esta peña y palacios estaban en un cerro muy alto, junto al pueblo de Apuala. Esta peña tenía por nombre lugar donde estaba el cielo, donde estuvieron muchos siglos, en gran descanso y contento, como en lugar ameno y deleitable, estando en este tiempo el mundo en oscuridad. Estando pues estos dioses, padre y madre de todos los dioses, en sus palacios, tuvieron dos hijos varones muy hermosos, discretos y sabios en todas las artes. El primero se llamó Viento de 9 culebras, que era nombre tomado del día en que nació. El segundo se llamó Viento de 9 cavernas, que también fue nombre del día de su nacimiento. Estos dos niños fueron criados con muchos regalos. El mayor, cuando quería recrearse, se volvía águila, la cual andaba volando por los altos. El segundo se transformaba en animal pequeño, figura de serpiente que tenía alas, que volaba por los aires con tanta agilidad y sutileza que entraba por las peñas y paredes y se hacía invisible. Vemos, ¿no? En este poema, decíamos, ¿no? La oralidad, la literatura escrita lo que hace, digo, la literatura oral en los pueblos lo que hace es situarnos en el mundo y en el cosmos, ¿no? Darle existencia, Sí, sentido a la existencia, darle ¿no? ¿De dónde venimos? de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué conexión tenemos con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Porque desde los pueblos originarios, la lengua, digo yo, está relacionada con el entorno, ¿no? Sí, y justamente creo que de ahí también parte, pues, justo toda esta lucha que se ha hecho por la tierra, ¿no? Todos los pueblos originarios que defienden su territorio, ¿no? El cuerpo, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto, ¿no? El mito da cabida a la existencia del humano, ¿no? El mito da cabida justamente a la existencia de los pueblos originarios y cómo es que a partir de ahí genera ese vínculo con la naturaleza o su entorno, ¿no? Y de ahí la defensa, ¿no? La defensa de la tierra, del territorio, del cuerpo, ¿no? ¿No? Esta subversión que se genera, ¿no? Que no viene de la nada, ¿no? Justamente tiene que ver con este ámbito de la oralidad que está vinculado con el mito. Sí, el mito justifica y el rito lo ejecuta, Exactamente. ¿no? La capacidad de esta que decíamos, ¿no? Por eso decíamos, la literatura oral es fundamental en los pueblos, ¿no? Y no solo esto, pensemos, les decía, ¿no? Desde que nacemos, pensemos en los cantos que nos cantaban para dormirnos, los trabalenguas, todo eso pertenece, los refranes, todo eso pertenece a la cultura oral, ¿no? Y por eso la importancia de esto, ¿no? Esto es una introducción a la oralidad, ¿no? El próximo programa tendremos una invitada que justamente va a profundizar ¿existe la oralidad en los pueblos indígenas? Existe la literatura ¿Existe oral. la literatura oral en los pueblos indígenas? Sí, justamente con ese programa vamos a poder introducirnos, ¿no? La invitada que vamos a tener, pues tiene más experiencia, ¿no? En ese sentido. Y pues esperamos que ese programa también haya sido de su agrado. Y pues seguimos al pendiente. No sé, Daniel, si quieres agregar algo. Yo pienso este programa como un programa detonador, ¿no? Para ver si genera una chispita en alguno y diga, vamos a ver si es verdad lo que dicen o no, ¿no? Porque les estamos transmitiendo a través de la oralidad Sí, esto, justamente. la comunicación, la palabra, ¿no? La importancia de la palabra. Ahora,
Los refranes dirían papelito habla, ¿no? Como si Sí, es necesario que la palabra ya no cuenta, como si la palabra perdiera la importancia, ¿no? Cuando la palabra es lo que fundamenta nuestra sí, existencia. justo un dato curioso antes de concluir, ¿no? Justo en el siglo XVIII, ¿no? Antes se apalabraban, ¿no? Cualquier tipo de negociación se apalabraba, ¿no? Confío en tu palabra, mi palabra es, pues ahí está puesta, ¿no? Y justo, ¿no? Se va transformando y entonces la palabra queda relegada y entonces es el documento que tiene el texto escrito el que, ¿no? Da, pues, la confiabilidad, ¿no? Sí. Bueno, y entonces les decíamos, ¿no? Sirvas este programa para detonar algún cuestionamiento, alguna sospecha de que lo que decimos aquí es verdad o no. Y sírvase para que nos vean también el siguiente programa, ¿no? Los siguientes programas que vamos a estar desarrollando estos temas con ejemplos en literatura y ya hablando de autores y textos en español y en lenguas originarias. Y bueno, pues nada, agradecemos que nos hayan acompañado y pues esperemos que nos sigan en el siguiente capítulo. Chao. Bye.